en Cristo. Estoy muy contenta nuevamente por estar aquí en el programa El Llamado de Dios en este 2025. Les deseo un feliz año, que Dios los llene de bendiciones y sobre todo que abramos nuestro corazón a Dios y nuestros ojos, nuestros sentidos para ver las bendiciones que cada día Él nos regala, desde un amanecer, desde que nos levantamos, desde que podemos movernos. Si contáramos las bendiciones que tenemos diariamente, nos daríamos cuenta que somos ricos en amor, en agradecimientos, porque tenemos un Padre que nos ama. Bueno, pues este día estoy muy contenta porque tengo la compañía de Mariana aquí, mi compañera Mariana, que está su programa los jueves, donde nos habla de los laicos, y hoy le invité para que viniera conmigo a platicar con este tema tan importante para todos los católicos, para todos los creyentes, para todo mundo, lo que es el jubileo, el año jubilar 2025. Y qué mejor que nos esté hablando de esto nuestra máxima autoridad, nuestro señor obispo, que si ustedes no saben, se los voy a recordar. El obispo es nuestra máxima autoridad aquí en la diócesis y quien lo nombra es el Santo Padre. Entonces, buenos días, don Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gaby, Mariana. Bien, gracias a Dios. También deseándole a todo el auditorio, a todos los radioescuchas, un año 2025 muy bendecido, un año jubilar, un año que realmente sea eso, año de alegría, de gozo, de aprovechar las bendiciones de Dios, ¿verdad? La Iglesia tiene, a través de aquel hermosísimo dicho de Juan Pablo II, una teología de la historia muy interesante, ¿verdad? Hay que mirar el pasado con gratitud, ¿verdad? El futuro con esperanza y con mucho ánimo, con mucha alegría, el tiempo presente. Y todos hemos perdido seres queridos en la vida, todos tenemos situaciones que pueden atemorizarnos. Hemos pasado recientemente una pandemia con toda su amenaza, se recrudecen nuevas cosas siempre. Ante todo eso, un año jubilar, ¿verdad? Un año de júbilo. Hay que explicitar, desgranar bien la cuestión, por qué un año jubilar debe de causar en la cristiandad justamente eso, júbilo, alegría, ¿verdad? Gozo verdadero, no la risotada, la carcajada que es efímera, que es como un cerillo que se prende y se apaga, sino ese gozo que nada nos puede quitar, ¿verdad? Muchas gracias, le agradecemos su presencia y gracias, Gaby, también por invitarme. Nos gustaría mucho que nos dirigiera una pequeña oración para comenzar este programa y que todos también los radioescuchas que nos escuchan en la sierra, también en Guanaceví y en Parral y en todas las partes donde llegan nuestras redes sociales, pues pongamos al Señor nuestro corazón para tener la mejor disposición. Con mucho gusto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente, y a ti tienda como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, pues a continuar vamos a empezar este llamado de Dios a nuestro año jubilar de gracia. Sí. Señor obispo, quisiera que nos compartiera qué son los jubileos. Los jubileos son una tradición religiosa que se origina en el Antiguo Testamento. Si se fijan ahí inmediatamente en el que es Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia, aparece inmediatamente la prescripción de celebrar jubileos, ¿verdad? Primero comenzó como una tendencia agrícola de dejar descansar la tierra. Cualquier agricultor sabe que la tierra, si la riegas mucho, porque la usas muy seguido, no la dejas descansar, la salas, ¿verdad? Y la sal hace que la tierra se vuelva infructífera. Entonces, dejar descansar la tierra es dejarla que se reponga para que pueda producir de nuevo. A raíz de eso, si ustedes se fijan ahí en las prescripciones que hay en el Levítico,
Dios le dice al pueblo a través de Moisés la cuestión de dejar descansar también a la persona que trabaja, y ahí comienza el tema del sábado, ¿verdad? La semana en la Biblia es un tema muy interesante, cómo se organizó el tiempo en tiempos muy antiguos. Estamos hablando de textos de hace 4000 años, ¿verdad? Entonces, cómo se organizaba la jornada laboral y la vida de todos los días. Israel es el pueblo que le entregó a la humanidad eso de un día de descanso, ¿verdad? Que es el sábado, y que el Señor vino para dejar claro que era vino nuevo en odres nuevos, a cambiar por el domingo. Pero miren la caridad de Dios nuestro Padre, desde ahí cuidar al ser humano, no solamente darle un mundo maravilloso, darle la capacidad de fecundar ese mundo, también le dio un día para que descansara. Entonces, a raíz de esa organización del tiempo, viene esto de hacer también cada cierto tiempo, cada 7 años, un jubileo, un tiempo de descanso, ¿verdad? Después se estableció que fuera cada 50. Si se fijan ahí en la Biblia, aparece que todo el que tenga una deuda se le perdone, si debes una tierra, si debes un préstamo, a los esclavos se les libere, ¿verdad? Entonces, ese asunto que los cristianos ya después en el Nuevo Testamento y en las comunidades después de que Jesús resucitó, nuestro Señor, ese asunto se comenzó a practicar de muchas maneras, poniendo atención a aquel texto de Jesús mismo que él en la sinagoga se apropia, ¿verdad? Cuando dice: yo he sido enviado para dar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, etcétera, ¿verdad? A los pobres se les anuncia la buena nueva. Se creía que eso pues era la acción misma de Jesús, pero es hasta el año 1300 con el Papa Bonifacio VIII que esto de los jubileos se establece como una práctica cada 50 años en la Iglesia, ¿verdad? Y ya en tiempos de Paulo VI y Juan Pablo II se consolidó la práctica de hacerlo cada 25. Yo recuerdo que era pues todavía un niño que estaba, yo creo que en primero de primaria, cuando me tocó el jubileo del 75, en un templo muy hermoso en Nogales, que me fascinaba verlo del techo porque era un gentío, ¿verdad? Y resulta que de ese templo un día fui párroco, ¿verdad? Que fue la Purísima. Y después me tocó pues el jubileo del año 2000 con el Papa Juan Pablo II, y ahora nos toca este jubileo del 2025, ¿verdad? Entonces, nos toque una vez exactamente, ¿verdad? Entonces ese es un jubileo desde un punto de vista o de una fundamentación bíblico tradicional, ¿verdad? La Biblia y la tradición en la historia de la Iglesia. El Papa tiene la potestad para establecerlo, tiene la potestad para nombrarlo, para aperturarlo en toda la cristiandad, en todo el orbe católico, y también tiene la potestad para hacer esto que se hizo, de cambiarlo de 50 años a 25, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en la bula de apertura, desde que el Papa lo convocó este jubileo hace un par de años, que estábamos en plena pandemia, ¿verdad? El Papa lo conectó muy claramente con su teología de la esperanza, de la alegría y de la misericordia, ¿verdad? El Papa, si se fijan, ha sido su gran, dijéramos, línea pastoral en el mundo, ¿verdad? Si se fijan, su primera encíclica, La Alegría del Evangelio, subraya esa cuestión que realmente es evangelizadora, ¿verdad? Los que conocen la iglesia de fuera creen que la Iglesia Católica es la institución de hacer sentir culpables a las personas, ¿verdad? Muchas personas, hasta en una película apareció ahí una vez, oye, tú te sientes muy culpable, pues ¿cómo no? Si soy católico, dice, ¿verdad? Entonces, pues no, fíjense que no. El hombre es culpable en sí mismo por una situación de pecado en la que nació y que él mismo en su especie generó. Ahora resulta que le vamos a atribuir a una religión a sentir culpables a las personas. Somos todos culpables y de esa culpabilidad nos viene a redimir Cristo,
¿verdad? Lo primero es que hay que reconocernos, pero en vez de caer como Lutero, que se entristecía y se aterraba por su culpabilidad, miren cómo sobre el pecado abundó más la gracia, dice San Pablo, ¿verdad? El perdón, la misericordia. Pero esto hay que calibrarlo muy finamente, ¿verdad? Es muy importante esto, porque recordarán ustedes en el 2016 que el Papa nombró por todos lados puertas santas, ¿verdad? Y fue un año de misericordia y se insistió mucho en una teología de la misericordia. Pero hay que voltear a ver la Biblia, especialmente las parábolas conocidas como de la misericordia, que son 8, y los materiales pontificios que se dieron para entonces. Había uno que te enseñaba esas 8 parábolas de la misericordia. Dejar en claro que presupone arrepentimiento sincero y propósito de enmienda, ¿verdad? Porque luego se cree que aquí se borró todo y que a gusto a seguir igual. No, Dios te va a ofrecer siempre su misericordia como al hijo pródigo, pero vean qué arrepentimiento tuvo el hijo pródigo, ¿verdad? Hay un cambio y hay una decisión que es muy loable, ¿verdad? Para muchos el momento más hermoso de esa parábola es cuando la persona dice de sí misma, sí, dice, hay una afirmación contundente, me levantaré e iré junto a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, dame el último de los puestos en la hacienda, ¿verdad? Entonces, aquel hombre se puso en camino. Vean cómo no nomás es como tantas veces decimos, sí lo voy a hacer, se puso en camino. Entonces, miren todo lo que hay de fondo, hay un arrepentimiento, hay una caída en la cuenta del error en el que estaba yo y del mal camino por el que conducía mi vida. Y cuando Dios ve ese cambio, ¿verdad?, que en la Biblia se llama metanoia, cambio de mentalidad, ¿verdad? Hay un cambio de chip, como decimos ahora, pues Dios celebra eso. Entonces, y todo lo que hizo, que es el criterio del hijo mayor, ¿verdad? Y todo lo que hizo, claro que todo lo que hizo está mal, pero es más importante que ya haya entendido, ¿verdad? Ese es el tema de la misericordia, que es un tema muy fino, porque aquí se cree que el pecador puede seguir siendo tal y de que al cabo Dios no se raja, como decimos. Entonces, el punto no es ese, el punto es la transformación espiritual de la persona a través de sus recursos que Dios le dio y a través de la gracia que Dios le da para arrepentirse, ¿verdad? Entonces, por ahí va este asunto del jubileo, ¿verdad? Señor obispo, fíjese yo, esa es una creencia que yo tengo, digo, el Señor pudo haber hecho todo un día seguido, hizo el día y la noche. Se termina el día, ya lo que pasó, tienes otro día para volver a ser tú, tener esa noche, tener ese encuentro con Él que falla en este día para el día siguiente ser mejor. Esa es una bendición que tenemos cada día que nos despertamos a ser mejor que antes. Tenemos una hoja nueva, que mejor ahora. Posibilidad de cambiar, ¿verdad? Hablando de lo que usted nos comenta, ¿verdad?, de la línea del Papa Francisco, la elección de los temas del jubileo, de los lemas, de la orientación que van a tener, ¿se da por el mismo Papa? Sí. ¿Es quien lo elige? Sí, y además nos dio la prerrogativa a los obispos de que también nosotros estableciéramos pues alguna línea en nuestras propias diócesis, aparte de la línea principal que viene de Roma, esto de Peregrinos de la Esperanza. El Papa dio esa frase tomada de la Carta a los Romanos en plena pandemia, mirando ya al 2025 con ese ánimo, con esa esperanza de que las cosas se iban a poner bien, como se pusieron, gracias a Dios. Pero nos permitió que también introdujéramos esa temática según las necesidades, y yo aquí lo que establecí fue la oración por las vocaciones sacerdotales. Hay que orar para que el Señor nos dé sacerdotes, ¿verdad?, como condición para adquirir la indulgencia. Pero miren qué bonito lema, porque la pandemia trajo desgraciadamente una consolidación de esa mentalidad que muchos llaman secular, ¿verdad?
que consiste en terminar de convencer al corazón del ser humano de que no hay más vida más que esta, y no hay más mundo que este, y no hay más ser humano que este cuerpo. Entonces no hay vida eterna, no hay un más allá, y no tengo alma espiritual, ¿verdad? Y lo único que me queda es el tiempo en esta tierra. Yo le digo a la gente, es que nos dio la pandemia, nos terminó de dar una aterrizada, atérrame, ¿verdad? Nos plantó en la tierra al grado que se nos cortó la visión trascendente hacia el cielo. Cuando yo fui nombrado obispo de Parral, pues yo soy un obispo eminentemente COVID, ¿verdad? Yo fui ordenado cuando estaba en morado, no en rojo, el semáforo aquí, ¿verdad? Y yo elegí ese tema de Hebreos 13:14, ese lema, ¿verdad? No tenemos aquí ciudad permanente, vamos buscando la futura, porque la secularización a muchos convenció de que no hay más vida que esta, ¿verdad? Y yo lo digo por aquí y por allá, sorpréndanse al preguntarle a un católico, ya no le voy a decir a un no creyente, pregúntenle a un católico, ¿tú crees en la vida eterna? Y vieran qué sorpresa te vas a llevar cuando te digan, pues, yo creo que sí. ¿Cómo que yo creo que sí? ¿No pudiera tener sentido esta vida? Y su gran tragedia, que es la muerte, si no hay vida eterna. Y luego pregúntenle, ¿y cómo te la imaginas? Para que todavía esté más triste la respuesta, porque si va a andar flotando entre las nubes, ¿verdad?, tocando arpas, pues qué triste imagen de la vida eterna, ¿verdad? Eso merecería todo un programa aquí y varios, ¿verdad? Sí, pero a final de cuentas, cuando el Papa escoge esa frase, peregrinos de la esperanza, nos recuerda la condición de la vida humana según el cristianismo. Somos peregrinos, no se nos olvide. Miren cómo está lleno el mundo y las costumbres seculares de creer que aquí vamos a acampar por siempre. Ahí está la tentación de aquellos 3 discípulos cuando vieron la gloria del Señor. Hagamos aquí 3 cosas. El Señor les dice, va para abajo otra vez del monte a seguir subiendo a Jerusalén, a enfrentar la historia. Es que ya estamos muy a gusto aquí, pues estaremos ya después de la muerte, ¿verdad? Pero mientras es vida de lucha, nos dijo San Pablo, ¿eh? Entonces, somos peregrinos, pero esa idea la pudiéramos compartir con muchas otras ideologías y mentalidades que te pueden decir, sí, es cierto, vamos de paso. No, peregrinos de la esperanza, en esperanza. O sea, no vamos caminando un camino, pues quién sabe para dónde vamos, o ya sé que lo que está al final del camino es el sepulcro vacío. Bueno, el sepulcro, para nosotros es el sepulcro vacío, ¿verdad? Que es la resurrección. Entonces vean qué hermosa esperanza nos hace peregrinar. Y va pasando los años, ahora estamos estrenando un nuevo año, no dejamos de sentir tristeza cuando cerramos otro año y decir, pues ya se nos fue una parte más de la vida, cerramos un ciclo, pero siempre levantar la cabeza, el ánimo para mirar el futuro con esa esperanza, ¿verdad? Entonces, ese es como la tendencia aquí de levantarnos a todos el ánimo, ¿verdad? La esperanza es una virtud teologal en el cristianismo que baja del cielo porque no puede ser de otra manera. El hombre por sus propios ánimos no puede animarse. El que le da esperanza es Dios, y ese es un don del Espíritu Santo infundido en el alma en el bautismo, ¿verdad? Junto con la fe y la caridad. Entonces, miren cómo la esperanza está llamada aquí a como una brasa que atizas, ¿verdad? Y le soplas con la oración, con la reflexión de la palabra de Dios, con una vida de caridad, con una vida en común con los demás creyentes, para que vuelva a agarrar flama, ¿verdad? Y queme el alma con su alegría. Entonces, muy importante caer en la cuenta que en este año jubilar tenemos que celebrar también la esperanza. Dios nos perdona, Dios nos da su misericordia, ¿verdad? Ahorita, si quieren, hablamos en qué sentido es ese asunto de perdonar y de darnos misericordia. Precisamente nuestra siguiente pregunta habla de lo que es la indulgencia plenaria y lo que es pasar por esa puerta santa. O sea, ¿qué nos puede decir sobre eso? Bueno, 2 cosas muy importantes. Primero, cuidar mucho
la confusión, porque podemos pensar que este es como el año 2016 cuando el Papa estableció puertas santas, ¿se acuerdan? Esta vez no es el caso. Hay lugares santos de peregrinación. Yo nombré la catedral, ¿verdad? Nombré también el Templo del Rayo, nombré el Santuario de Guadalupe en Jiménez, y nombré el Santuario de Schoenstatt acá también en Jiménez, saliendo de Jiménez, ¿verdad? Como lugares de peregrinación a donde vas, y allí, al hacer una visita en las condiciones que puse yo ahí en el decreto, la gran mayoría son las condiciones que da la sede pontificia, nomás anexo yo o agrego el tema de la oración por las vocaciones sacerdotales, ¿verdad? Pero no es como en el 2016, ¿se acuerdan que se pasaba por las puertas santas, ¿verdad? O se iba y se tocaba, etcétera. El Papa hace esta apertura para que se mire cómo se abren las puertas de la iglesia, que son las puertas de la misericordia, al mundo entero, para que entremos, ¿verdad? Para que entremos a la iglesia. Entonces, vean cómo es un acto simbólico de caminar o ir en carro, según sea, pero que tú vayas en ese espíritu religioso, ¿verdad? Y vayas, y dentro de ese lugar que está designado como lugar de bendición, realices pues las condiciones que se te ponen allí, ¿verdad? De orar por las intenciones del Papa, por sus necesidades, por su salud, ¿verdad? Orar por las vocaciones sacerdotales, rezar un rosario, rezar el Vía Crucis, o escuchar la Santa Misa, lo que ustedes gusten. El caso es que estar en gracia y también comulgar, ¿verdad? Si le es posible a la persona, pues también comulgar. Entonces, eso es como que la modalidad para obtener estas indulgencias, ¿verdad? Pero en segundo lugar está muy importante la cuestión de caer en la cuenta de qué significa indulgencia plenaria, ¿verdad? Recuerden que al Papa le está reservada la potestad de declarar cuándo se puede ganar indulgencia parcial o indulgencia plenaria. La indulgencia parcial se te da por 300 días, 500 días, 1000 días, ¿verdad? La indulgencia plenaria, pues como su nombre lo indica, es realmente borrar completamente las penas que hasta este momento de tu vida te han acarreado tus pecados. Perdón. ¿En qué consiste esto? Pues miren, tiene uno que echar mano de una correcta teología de la penitencia en la Iglesia Católica. Cuando yo peco gravemente, lo que llamamos pecado mortal, ¿verdad? Que es un pecado que rompe mis relaciones con Dios y con mis hermanos, ¿verdad? Y que denigra mi dignidad de hijo de Dios, pues se le da muerte al alma, pero se llama pecado mortal, a la gracia que hay en el alma, ¿verdad? En cuanto yo cometo un pecado de ese tipo, el pecado, hagan de cuenta que es una especie de moneda oscura que trae dos caras. Una es la culpa y otra es la pena, ¿verdad? La gracia del sacramento de la reconciliación, que conocemos como confesión, te borra la culpa ante Dios. Dios te perdona la ofensa que le hiciste a Él y te lo borra por los méritos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que Dios te dice: conmigo no hay problema, ¿verdad? Pero lo que Dios no puede borrarte son las penas que te merecen tus pecados, que son las consecuencias de lo que hiciste, porque tendría Dios que reescribir la historia y deshacer lo que hiciste. Cuando Dios crea seres racionales y libres, asume el riesgo de que, como cuando ustedes tienen hijos y dicen, pues, asumo el riesgo de que tenga quién sabe qué vida, para eso lo traje a este mundo y tengo que asumir que pues todo puede pasar, ¿verdad? Esa es la libertad, ¿verdad? Entonces, por ponerles un ejemplo, si jugando béisbol quebramos ahí en el barrio en la ventana de una señora y la señora es muy caritativa y nos dice:
borrón y cuenta nueva conmigo, no hay problema, les perdono lo que hicieron, pero los vidrios ahí quedaron, son las consecuencias de lo que hicimos. Si se fijan, es una doble, un doble efecto o una doble causa lo que se origina en el alma, la culpa ante Dios y la pena que nos merecen nuestros pecados. Por eso en el sacramento de la penitencia hay lo que se dice al final: te voy a dejar una penitencia. La penitencia es una medicina para el alma, un remedio saludable para mejorar la culpa de la que te acusas, ¿verdad? Si yo he desarrollado una adicción al alcohol, por ejemplo, a los juegos esos en los que la gente apuesta el dinero, etcétera, y siento que ese es un pecado que ofende a Dios, que lastima a mi familia, que me denigra, etcétera, Dios te perdona en el sacramento la culpa, pero ¿qué va a pasar con la pena? Porque la tendencia la tienes. Vas a tener la tendencia a volver a irte a jugar el dinero o a tomar otra vez el alcohol o lo que sea. Entonces, ¿qué te tiene que dejar de penitencia el Padre? Actos saludables que vayan en contra de esa costumbre que desarrollaste. Entonces, ¿cómo se combate la tendencia al pecado? A través de penitencias, ¿verdad? Privación de eso, oración y limosna, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, en una correcta teología de la penitencia, la Iglesia inmediatamente te va a conducir a aquel hermoso texto que leemos todos los miércoles de ceniza, cuando se inaugura el tiempo de Cuaresma, que es el tiempo penitencial por excelencia. Jesús nos dice: cuando den limosna, no hagan como los hipócritas, ¿verdad? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿verdad? Cuando hagas oración, no hagan como los hipócritas que hacen grandes rezos para que todos los vean. Tú entra en tu cuarto, entra en lo secreto, y ahí tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste. Entonces, miren cómo es limosna, oración y ayuno. Ahí están los caminos para darle salud de nuevo al alma. La limosna, que claro tiene que ver primero con dar de tus bienes, pero principalmente tiene que ver con ser generoso con tus dones, con tu tiempo para los demás, ¿verdad? El pecado siempre van a ver ustedes que es agarrar, quitar, ¿verdad? Para mí es egoísmo. Miren la enseñanza de Jesús, te enseña lo contrario, comienza a dar tu tiempo, ¿verdad? Y en vez de perder ese tiempo yéndote al casino, jugando en los juegos de azar, ¿por qué no das tu tiempo en otras cosas? Ahí vas a sanar tu alma. Oración, pedirle al Señor que te ayude. Ayuno, el ayuno del alimento, pero ayuna de esas cosas, ayuna de eso que te ha orillado al pecado, ¿verdad? Entonces, esas tres indicaciones, esos tres verbos fundamentales que nos enseña Jesús en la penitencia, combaten las penas del pecado, ¿verdad? Dios te perdona la culpa, pero ahora tienes que remediar las penas, ¿verdad? Igual, naturalmente yo puedo ofender a Mariana diciéndole alguna cosa en la relación que tenemos, que somos amigos, y le falté en algo, no sé, la critiqué o algo. Ya, Señor, te pido perdón. Sí, ahora la pena implica que causaste un estrago en la otra persona. ¿Qué vas a hacer para remediar eso? ¿Verdad? Entonces vean cómo el pecado no es nada más una acción puntual, que ya se la pido yo a Dios perdón y ya pasó. El pecado tiene, por eso la Iglesia siempre ha hablado de pecado social, no es un pecado personal, tiene consecuencias en los demás. Si yo daño la creación, ay Señor, ya me arrepiento, sí, pero mira, hiciste un tiradero, causaste aquí un problema a tus hermanos, una contaminación, lo que ustedes gusten. Vean cómo todo tiene repercusiones. Entonces, entendido ya cómo el pecado acarrea para la persona, se llama técnicamente en la teología medieval reato, de ahí viene la palabra riata, la de los rancheros, ¿verdad? El reato es que te atan, ¿verdad? El reato de la culpa y el reato de la pena. O sea, quedas atado, vinculado por la culpa ante Dios y por las penas que te van a acarrear esos pecados. El reato de la culpa te lo desata Dios a través del sacramento de la penitencia por medio de la Iglesia, porque así quiso Jesús,
¿verdad? Él les dio a sus discípulos esa potestad. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que se los retengan les quedarán sin perdonar. Pero falta ahora combatir, deshacer el reato de la pena. Tu alma queda vinculada por las consecuencias de lo que hiciste, ¿verdad? Entonces, miren lo que es una indulgencia plenaria, porque aquí hay una teología de toda la vida cristiana, la presente y la futura. Si una persona muere, va a ir ante el trono de Dios a ser juzgado. ¿Y qué va a pasar con el montonal de penas que te han merecido tus pecados? Dejaste pendientes un montonal de cosas. Por eso existe ese estado espiritual después de esta vida que conocemos como purgatorio. No es casual, yo no sé si ustedes sepan, pero una de las primeras cosas que el Papa Benedicto aprovechó para decirnos en su pontificado: hay cielo, infierno y purgatorio. Y yo, el Papa, ¿qué trae? ¿Cómo? ¿Qué trae? Es conectar la vida entera y recordar, no nomás es esta vida, tienes que ocuparte de qué va a pasar en tu existencia venidera, preocuparte por tu salvación. Esa debería ser tu principal preocupación, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar, Señor, si la vida me la reclamas en este momento y hay un montonal de cosas que yo debo, ¿verdad? Un montonal de consecuencias de mis pecados. Te vas a ir a purgar, y no porque Dios te mande, porque vas a ver la santidad de Dios y no vas a sentir que no eres merecedor de entrar allí. Por eso hay un estado del alma que nosotros entendemos como un lugar, ¿verdad?, donde se purgan las penas de los pecados, se llama purgatorio, ¿verdad? Y ahí pasa tiempo de eternidad. Por eso la iglesia habla de días, indulgencia parcial, 300 días. Hagan de cuenta que te dan una sentencia como a una persona privada de su libertad, ¿verdad?, un preso, y de pronto el juez te dice: de todo lo que debes, te vamos a quitar 300 días. Anda, pues qué buena ayudada me diste. Pero que te digan: te vamos a quitar todo lo que debes. O sea, se abren las puertas para que ya entres al cielo. Entonces, ¿qué significa en este año santo ganar indulgencia plenaria? Que todas las penas que han acarreado tus pecados hasta este momento de tu vida van a ser borradas. Aquí sí que borrón y cuenta nueva. Pero atención, las penas, ¿verdad?, no las culpas de los pecados. Esas tienes que ir a confesarte, ¿verdad?, y ver si la penitenciaría de la iglesia te da el perdón para eso, ¿verdad? Entonces, porque pues hay de cosas a cosas, ¿verdad? Aquí no es decir, aquí todo el mundo quedó libre ya y listos. La indulgencia tiene que ver con ese importante momento de mi vida cuando yo pase de este mundo al mundo de Dios y pueda ir limpio, dispuesto a ingresar en la gloria, ¿verdad? Pareciera, porque esto requiere en grado excelso la fe, pareciera, pues ya veremos, después verás. Lo dije yo, no sé si lo escucharon en la misa de apertura del año santo aquí en la diócesis. Eso parece ahorita que no es importante, pero cuando estés allá verás qué importante va a ser, ¿verdad? Yo tengo un buen amigo que curiosamente es muy amigo mío y se dice no creer en Dios, ¿verdad? Ahí lo voy guiando, ¿verdad? Pero es más buena gente que muchos, ¿verdad? Pero siempre le hago esa pregunta: oye, ¿y si resulta que sí hay Dios y sí hay vida eterna y un día que te reclamen el alma te ponen enfrente del trono de Dios para juzgarte? Y me da una respuesta muy curiosa que no deja de ser imprudente: pues ya veré. Pues no, sería muy imprudente decir ya veré, porque qué tal que sí, ¿verdad? Decía el gran filósofo francés Pascal, ¿verdad? Por si sí o si no, nada pierdo con una vida buena, pero qué tal que sí haya Dios, pues gano todo, ¿verdad? Gano la vida eterna. Entonces, aquí todos ganan, ¿verdad? Entonces, por ahí va el tema de una correcta teología de las indulgencias, ¿verdad? Miren qué importante es conocer
toda la antropología, toda la doctrina del hombre que hay detrás de simplemente hablarte de indulgencias, ¿verdad? Tienes que aprender lo que es las acciones humanas, tienes que aprender lo que es el pecado, tienes que aprender lo que son las consecuencias del pecado en este doble sentido de culpa y pena, y tienes que mirar la otra vida que es continuidad de esta, ¿verdad? No hay reencarnación, no hay aniquilación, hay vida eterna. Y el Señor Jesús se encargó de decirlo con toda claridad en un montonal de predicaciones y de parábolas. Y si ustedes se fijan en el Evangelio de San Mateo, hasta el final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, el Señor nos enseña el juicio final, ¿verdad? Vengan benditos de mi Padre, o apártense de mí malditos, ¿verdad? Entonces, el Señor, sin sonrojos ni tapujos, nos dejó claro, no crean que todos van a entrar, ¿verdad? Cuando los saduceos le dicen en el Evangelio de San Lucas, aquella disque trampa que le traían al Señor, una mujer se casó, ¿se acuerdan?, con 7 hermanos porque se le fueron muriendo, ¿verdad? Y le dicen, ¿con cuál va a resucitar? A ver si es cierto. Y el Señor no solamente nos dice cómo va a ser la vida eterna. Si se fijan, hay una cláusula ahí cuando el Señor dice, en la vida eterna, para los que sean juzgados dignos de ella. Caramba, o sea que no es para todos. Que quede claro, ¿verdad? Entonces, a veces creemos, ahí es lo que le decía ahorita Mariana, a veces podemos abusar de la misericordia de Dios y decir, al cabo Dios es tan bueno que todos nos vamos a salvar. Not so fast, dicen los gringos, no te vas tan rápido, ¿verdad? Verás, aprenderé un poquito, porque Dios es un Padre consecuente, no es un Padre solapador, ¿verdad? No es paternalista, el nuestro es un Dios paternal, pero no paternalista, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Padre consecuente? Que nos hizo hijos suyos, nos dio el grandísimo privilegio de ser imagen y semejanza divina, pero también nos toma en serio las acciones, ¿verdad? Quisiste hacer eso, pues tú eres inteligente y libre para decidir lo que quieres hacer. Vean cómo tiene en el cristianismo católico las acciones humanas un gran peso, ¿verdad? Y cómo se nos llama a ser más responsables de nuestros actos, que simplemente de vivir a como todo mundo vive o a como usted guste. Al cabo Dios aguanta y Dios es pura misericordia. El Papa ha insistido en esto de llevarle a todo mundo la misericordia. Bueno, porque quiere que por esa puerta entren todos, porque así debe ser, ¿verdad? Pero siempre y cuando venga presupuesto, lo que les dije ahorita. Verdadero caer en la cuenta se llama toma de conciencia, ¿verdad? De mis pecados, y verdadero propósito de enmienda. Quiero cambiar, ¿verdad? A alguien así el Papa dice, si es incluso el aborto, si es lo que sea, para todos hay misericordia. Vean cómo ha insistido en videos que salen ahí en los TikToks y en todo, el Papa insistiendo, perdonen a todos, ¿sí? Recordando siempre aquello que el Código de Derecho Canónico nos dice respecto del sacramento de la penitencia. El sacerdote en el sacramento es juez y médico, poniendo un subrayado en el "y", no en ser puro juez y ser duro y estricto e inclemente, no señor. Ser puro médico y decir todo está perdonado, aquí te recibimos, no pasa nada. También tengo que ilustrarte de las consecuencias de lo que hiciste. Entonces el Papa, cuando desde el Evangelii Gaudium, su primera encíclica, insistió, sacerdotes, dejen el látigo allá en la sacristía para que en el confesionario impartan misericordia. Bueno, eso claro que se entiende en el sentido de que si yo veo a una persona que abortó y trae destrozada el alma, pues ¿para qué le voy a cargar más la mano? ¿No? Ahí ya no necesito ser juez, es más, hasta tengo que modular para decirle, mira, con todo Dios te va a perdonar, Dios recibió a esa criatura en el cielo, tú ahora te voy a dejar de penitencia, que trabajes por la vida, que hagas esto y aquello, ¿verdad?
pero ya no le eches más leña al fuego, ¿verdad? Pero muchas veces hay personas que vienen y se confiesan de esto, de aquello con una facilidad. Entonces yo veo que hay lo que técnicamente se llama atricia, ¿verdad? O sea, no hay contrición. La atricia quiere decir que, oye, tú ni sabes lo que hiciste, entonces yo tengo que ser juez aquí y tengo que ilustrarte y decirte las consecuencias de lo que hiciste, ¿verdad? Y pues la gente pone unas caras cuando caen en la cuenta de lo grave de este o aquel pecado, ¿verdad? Y es que ahorita es muy común tener un Dios a nuestra medida. Claro. Es un Dios de que todo nos perdona. Y convenencieramente, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo decía el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? En Christi Fidelis Laici, es el gran peligro de los cristianos, que nuestro Dios está hecho a como queremos, Claro. o en el extremo de que no está, o en el otro extremo de que está de más, que era lo que usted comentaba, y qué importante es para nosotros y para las familias que nos escuchan. Bueno, cuando usted comentaba eso, yo me acordaba de mi mamá, porque mi mamá nos dio una formación bastante integral, ¿verdad? Sí nos decía, aquí ustedes en esta parte social, pero también nos decía, mija, vaya y confiésese, porque usted hizo mal, y ese mal repercute en esta acción que usted decía doble, ¿verdad? Sí. Y lo que más le preocupaba a mi mamá, y fíjese mi mamá, ¿qué te dejaron de penitencia? Y nos cuidaba que hiciéramos esa penitencia. Y se acuerdan cómo era uh-huh. y cómo debe ser a la antigüita la forma de confesarnos. El padre empezaba, bueno, con el Ave María Purísima, bueno, que lo debe decir el penitente. No sé si era una manera de avisarle al padre atrás del confesionario que ahí estaba alguien, ¿verdad? Pero es muy bonito invocar a la Virgen Santísima, que es la enemiga número 1 del maligno, ¿verdad? Entonces empezaba uno con el Ave María Purísima, el padre contestaba y se inaugura el sacramento con la señal de la cruz y vienen dos preguntas fundamentales. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Porque no es lo mismo decir, no, pues hace 15 días, hace un mes que, oiga, padre, yo tengo más de 20 años porque yo no creí en esto, en los sacerdotes, en lo que sea. Pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? Y la segunda pregunta, ¿cumpliste la penitencia de tu última confesión? ¿Verdad? Porque la penitencia es, la penitencia en el sentido que de limosna, oración y ayuno, es medicina para el alma, son actos medicinales, ¿verdad? Y así como la medicina sabe mala, y los remedios para la salud son malos, ¿verdad? Comer esta comidita sin sal y sin grasa y sin aquello, ¿verdad? Y no hagas esto, no hagas aquello otro y quedes en cama, etcétera. Pues así de ingrato es, pero porque se está buscando la salud, ¿verdad? Entonces, esto que dijo usted, Mariana, nada más para cerrar el punto de un Dios a la medida, en el tema de la misericordia, fíjense que ese es el telón de fondo que hay en la prescripción que viene del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de no hacerse imágenes de Dios. Que luego los hermanos separados creen que tiene que ver con esto, no tiene nada que ver con las imágenes físicas, sino que en aquellos tiempos una imagen implicaba que aquí tengo a Dios y cuando yo quiero lo saco, lo tallo y pido que llueva y pido que haga esto. La religión, una verdadera religión, la única que existe, se opone diametralmente a la magia. Sí. Y la magia implica controlar la divinidad. Y aquí no se controla la divinidad. Si ustedes abren el libro del profeta Isaías, en el primer capítulo, Dios le dice al pueblo a través del profeta: ustedes creen que yo no sé lo que han hecho y ustedes creen que con sus sacrificios me van a comprar. Eso es hacer un Dios en la medida. Tú sigue haciendo lo que quieras, al cabo, mira, le matas a un animalito, se lo ofreces y ya lo dejas en paz. Todo el libro del profeta Isaías son los textos que leemos en la Cuaresma. El ayuno que yo quiero es que rompas las coyundas de opresión, que dejes de dar puñetazos a diestra y siniestra, que dejes de robarle a tu trabajador, que dejes de esto y lo otro. Entonces, ese ayuno quiero, ¿verdad? Que pongas esas cenizas sobre tus acciones en vez de que me das aquí por el lado, ¿verdad? Y crees que ya me tienes contento. ¿Cuántas veces nosotros creemos que a Dios hay que ir a misa los domingos? Porque ahí ya lo dejo en paz, ya me deja Él también en paz, y muy especialmente que me den la bendición al final, sin ni siquiera la obligación de comulgar y por supuesto estar en gracia.
Entonces, miren cómo a Dios no lo hacemos tonto, como decimos. Entonces está siempre pidiéndonos más. Una relación personal, esa debe ser la religión. La magia es hacer veladoras, hacer diferentes rituales para que Dios baje y me dé su favor, ¿verdad? Y la religión es una relación personal. Yo te voy a dar mi favor, pero ¿a qué te comprometes, verdad? Tú eres mi hijo, no eres un cliente mío, ni yo soy cliente tuyo. Tú eres mi hijo, mi hija, y yo quiero que crezcas y te vayas mejorando como persona, ¿verdad? Entonces, esas acciones, ¿por qué yo les llamo pecado? ¿Qué quiere decir pecado? Prohibido porque matan tu alma y matan la de los demás, ¿verdad? Piensen en los jóvenes, cuánta vulgaridad y cuánta cosa funesta les entra por sus teléfonos, por sus dispositivos, imágenes gráficas, pornografía, vulgaridades de todo tipo. Esas cosas matan el alma. ¿Y qué nos enseñó el Señor Jesús? Que en esto y en tanta otra cosa es nuestro gran maestro. Nos enseña a que el pecado se corta por lo sano, como decimos. Cuando Él dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y tíralo lejos. ¿No? Imagínate, oiga, padre, yo me acuso de que veo pornografía. Pues tienes que cortar con eso por lo sano. Yo no te puedo decir, ahí vele bajando. Eso te lo dice el maligno, sí, que nos hace tontos y nos dice, hay cosas peores, hay cosas peores, hombre, además tienes derecho a esto, a lo otro, y ahí te vas a ir liberando, y vele bajando poco a poquito. No, Señor. Cuando el Señor dice, córtate la mano, córtate el pie, sácate el ojo y tíralo lejos. O sea, corta de tajo. Como decimos nosotros coloquialmente, a grandes males, grandes remedios. Si tengo que cortar el internet en mi casa, lo corto. Si tengo que decir ya no usar el teléfono más que para llamar, pues corte por lo sano, ¿verdad? Sí. Porque aquí se trata de tomarse en serio la conversión, ¿verdad? Entonces vean cómo un año de jubilar es celebrar la misericordia de Dios, que nos está siempre pidiendo más. Pero no hay que verlo desde el punto de vista de la medicina. O sea, qué malo tomarse esa medicina, qué ingrata, o qué triste tener que guardar reposo, o tener que comer pura comidita sana. Verás la salud que vas a conseguir con eso. Igual aquí, las penitencias, ¿verdad? Tienen que ver con celebrar una nueva relación con Dios. Vean qué bonito es que se renueve mi religión, mi vivencia de la religión, ¿verdad? Mi creer en Dios se va a renovar. Por eso es un año jubilar. Entonces no nomás es aquí está todo gratis y órale ganga para todos. Sí, cierto, sí es eso, pero amor con amor se paga, ¿verdad? Entonces, por eso miren, un término que a lo mejor les ha llamado la atención, técnicamente se dice lucrar indulgencias, ¿verdad? Y lucrar es sacar una gran ganancia en un negocio, y vaya que la sacas, porque Dios te va a decir, todo lo que ante mí tenías, ¿verdad?, como consecuencia de tus pecados va a quedar borrado hasta este momento, hasta este día. Entonces, si ahorita nosotros nos proponemos hacer una peregrinación, ir al lugar santo que es la catedral, y decimos, quiero para mí en este caso ganar indulgencias, ¿verdad?, la indulgencia plenaria, voy a ir hacia allá recordando que soy peregrino de esperanza. Cuando entre al templo voy a hacer todas estas indicaciones que me da la Santa Madre Iglesia, y voy a ganar indulgencia plenaria de todas las penas de mis pecados hasta este momento. Entonces, hasta este momento, si pasara que Dios me reclame el alma y me ponga ante su divina presencia, pues listo, ¿verdad? Eso no es decir cosa menor si creemos en el cielo y en la vida eterna, ¿verdad? Tendría que ser algo de lo más importante de nuestra vida, ¿verdad? Y ahorita lo que decía usted, Gaby, qué importante que puedas lucrarlas para tus seres queridos, vivos y difuntos. Ahí entra otra teología, ¿se acuerdan aquello que se hablaba de la iglesia militante, la iglesia triunfante, la iglesia purgante? A las relaciones de los creyentes. La iglesia militante que somos nosotros, podemos pedir a Dios por nosotros y por nuestros seres queridos que han muerto si están en el purgatorio, iglesia purgante. La iglesia purgante no pueden pedir por sí mismos, pero pueden pedir por nosotros. Por eso veía la devoción tan hermosa a las ánimas del purgatorio. Y la iglesia triunfante
pide por la iglesia purgante y por la iglesia militante, ¿verdad? Entonces, vean cómo a raíz de esto, nosotros los que vamos caminando, peregrinos de esperanza, podemos orar por nuestros seres queridos que estén en el purgatorio. Por eso se te da todo un año para que digas, hijo, la voy a pedir por mi abuelo, por mi papá, por todo lo que tú quieras, ¿verdad? Para que el Señor le borre. Imagínese, como usted lo dijo ahorita, Gaby, de esto de abrir las prisiones, que se abran para nuestros seres queridos que han muerto la prisión y digan, imagínese qué se sentirá que te den una condena de quién sabe cuántos años, a que se abra la puerta y digan, listo, quedaste libre, ¿verdad? Entra a gozar de tu Señor. Pues es algo que nos debe de emocionar a todos, y ya con la catequesis que nos ha venido dando, pues nos hacemos conscientes de lo que tenemos que hacer y aprovechar, porque yo creo, bueno, yo ahorita estaba muy sorprendida todavía, decía, no me caía como el 20 de lo que significaba, y es una buena oportunidad para que todos como católicos aprovechemos esta bendición que nos regala la Santa Madre Iglesia, que como madre que es, busca siempre cuidarnos y protegernos, pero también guiarnos a la salvación. A la salvación, es el fin de la iglesia, ¿verdad? Así es. Todavía nos quedan 348 días de indulgencia por nuestros antepasados, por nuestros seres queridos vivos, por nuestros hijos, ¿verdad? Por una madre, imagínense, pues ¿quién no va a querer pedir por sus hijos? Por sus hijos, eso pensaba, yo ya estaba haciendo lista. Y eso que decía usted, señor obispo, también la importancia de lo que nos dan en la penitencia, eso es la oración, el ayuno, la limosna, la caridad. Eso nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, a no volver a caer en ese pecado. Es. O sea, eso es lo que es. Por eso necesitamos esos vicios que tenemos nosotros, que cada quien sabemos ese pecado. Eso nos ayuda. Haga de cuenta que es la rehabilitación. Te quebraste una pierna, te doblaste un tobillo o algo, ya que pasa la crisis, la inflamación, etcétera, ahora vas a la rehabilitación para que puedas comenzar a caminar con más fuerza, con más vigor. Y ahorita está muy de moda esta promoción del cuidado como integral de la persona, ¿verdad? Yo he visto mucho en los jóvenes ahorita, bueno, estoy joven, ¿verdad? Pero más jóvenes que yo, como unos 10 años, que 10 años pues ya es una generación abajo de la mía. Hay una promoción muy interesante en este cuidado de mente, alma y cuerpo. Entonces, en este cuidado de mente y alma y cuerpo que tienen los jóvenes en esta moda, en esta actualidad, pues yo quisiera que los jóvenes católicos destacáramos también por este cuidado de nuestra alma y que lo hiciéramos como usted nos ha comentado, ¿verdad? Con las acciones y con las propuestas que se nos da. Sí, mire, ese es un gran tema porque otra vez volvemos a la necesidad de una antropología integral, una doctrina del hombre completa. Una antropología biologicista nos hace creer que no eres más que un ser vivo junto con todos los seres vivos, que nace, crece, se reproduce y muere. ¿Qué se necesita solamente para una visión de ese tipo? Salud. Tener salud para disfrutar, porque la enfermedad implica no poder disfrutar. Entonces, rehuir la salud y darle su culto al cuerpo y cuidar el cuerpo. Vean cómo Parral y donde quiera está lleno de gimnasios, ¿verdad? La gente es muy consciente de su salud, etcétera. Pero si nos vieran lo raquítico que podemos tener el alma, fuera una terrible contradicción. Ahorita que habla de la mente también, la cultura, ¿verdad? El hábito de leer y no solamente leer, el tema de reflexionar, la capacidad espiritual de guiar tu vida según valores, de tener bien clara la diferencia entre el bien y el mal, apostarle tu vida al bien, ¿verdad? Caer en la cuenta de la seriedad del pecado. En la cultura humana, desde los últimos 350 años,
Muy especialmente pienso en la Ilustración francesa y después en las doctrinas que más influyentes hasta la actualidad, que se originaron en el siglo XIX. El evolucionismo, el positivismo como creencia en la ciencia solamente, el vitalismo como creencia de que solamente hay vida biológica, ¿verdad? Y voluntad de querer y tengo que conseguir lo que yo quiera. El materialismo, no hay más que cuerpo, ¿verdad? Todos esos vectores, por así decirlo, vinieron a confeccionar en el siglo XX y ahora en el siglo XXI una mentalidad que hizo ver que la iglesia era una especie de controladora de actitudes. Y miren la hermosa encíclica del Papa, ahora santo, Juan XXIII, Mater et Magistra. La iglesia es madre y maestra. No es una profesora que agarra el metro para zumbarte, ¿verdad? Entonces, en la Revolución Francesa se hicieron populares aquellas caricaturas donde va una especie de asno pando por el peso de dos personas obesísimas que lleva, uno con una corona y otro con una mitra. Y el asno es el pueblo. ¿Y por qué va pando y todo desgraciado? Por el peso de la realeza, el gobierno, y por el peso de la iglesia, ¿verdad? Entonces, miren con una imagen cuántas cosas se dicen. De manera que pasamos al siglo XIX y ni se diga al XX de la actualidad, con el prejuicio que muchas personas tienen de que queremos controlar, ¿verdad?, las conciencias, de que no queremos permitir la libertad, de que queremos molestar el ánimo de las personas. Lo que queremos es darle salvación, ¿verdad? Porque el pecado, verás, vele, dale para que te des cuenta cómo tu conciencia te va a recriminar, cómo tú mismo te sientes fracasado porque hiciste una cosa que no debiste haber hecho, cómo clama tu alma por el perdón. Eso es lo que necesitas. Y cómo clama tu alma por una renovación, por un nuevo comienzo, ¿verdad? Y eso te lo permite Dios nuestro Señor, ¿verdad? Con esto que es más que magia, es una nueva creación. El sacramento permite en la persona que se regenere y vuelva otra vez a comenzar. Es una maravilla, como el hijo pródigo otra vez, ¿verdad? Entonces, vean qué equivocadas las ideas, por ejemplo, de un pensador como este filósofo francés muerto en 1984 que se llamó Michel Foucault. Tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar, ¿verdad? Entonces, en Occidente ha habido instituciones, normas, leyes, instituciones como el gobierno o la iglesia, leyes como las constituciones o la moralidad común, las tradiciones, que se han encargado de vigilar que se cumplan las prescripciones y de castigar cuando no se cumplan. Pues qué triste visión de la vida humana, porque claro, si unos padres castigan a sus hijos, no es porque quieren hacerlos sufrir, es por lo serio de lo que pasó. Si un hermano le pega al otro hermano y la mamá se molesta mucho y lo castiga, pues tiene que caer la persona en cuenta, oye, o sea que estuvo serio lo que hice, pues cómo no, a ti te quiero tanto como quiera a tu hermano, y si lo golpeas y lo maltratas y le causas una herida en el alma, porque ahí es donde está el punto, ¿verdad? No nomás es un golpe en el cuerpo. Yo me tengo que poner seria como mamá, ¿verdad? Entonces, yo no estoy vigilando y castigando porque me gusta vigilar y castigar. Yo quiero que las cosas estén bien y yo quiero expulsar de mi casa todas esas actitudes, ¿verdad? Entonces vean lo que va de por medio, ¿verdad? Cuando en el siglo XIX Nietzsche dice que una generación se impone a la otra a través justamente de la amenaza, del castigo, de decir esto es bueno, esto es justo, esto debe ser, esto no debe ser. No está una generación controlando a la otra, en este caso los padres a los hijos, ¿verdad? O la iglesia a sus feligreses. Estamos entregándole lo mejor que tenemos, que es la tradición. Tradición es un contenido
de conocimientos utilísimos para tu vida y para tu felicidad. Tradición viene de la palabra latina tradere, entregar. ¿verdad? Deben también la palabra traidor, que entregas a alguien, ¿verdad? Pero la generación que va terminando, porque sabemos más que la que va empezando, le entregamos nuestro preciado tesoro a la siguiente generación. Se llama tradición. Estos filósofos dijeron, por ese medio se da la dominación social. No es dominación social, imagínense que a cada generación le tocara recomenzar. Por eso estamos como estamos ahorita. Vean, ahorita hay tanta vulgaridad, especialmente en las señoritas, porque creen decir, esa es mi libertad y yo puedo ser como también son los hombres. Todo. No, sí, eso ¿quién lo está poniendo en tela de juicio? Tú puedes ser como tú quieras, pero verás qué mal te ves y verás qué malas costumbres estás adquiriendo, ¿verdad? La persona va a caer en la cuenta que puede ejercer su libertad y después va a decir, sí, pero ¿para qué? Para eso, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo, tú eres muy libre de tomar hasta gasolina si quieres, pero ¿para qué? O sea que no me vas a dejar tomar gasolina. No. Yo te puedo dejar tomar lo que tú gustes. Y así tanta otra cosa. Cuando alguien te prescribe algo, eso no debe ser. Pues es porque hay razones para eso, ¿no? Perdóname lo que iba a decir. No, sí, Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, tiene un libro muy bonito donde habla sobre la esencia de la mujer. Y habla eso que se dice, ¿verdad? La mujer puede hacer lo que la mujer quiera, claro, porque es persona, pero la mujer tiene una esencia y la mujer es creada por el Señor para algo en específico y hacia eso está condicionada nuestra vida. Y uno como mujer lo siente, ¿verdad? Siente, ahora sí que lo que les decimos nosotros, sus cosas de mujer, claro. Eso hemos hecho. Su intimidad, no solamente en el sentido psicológico o emocional, sino también biológico. Biológicamente estamos hechos distintos, claro, a los hombres. Entonces, ahora es una gran oportunidad para que todos los jóvenes que tienen tanto acceso a tantas cosas, nos propongamos o se proponga el buscar lo que es nuestra madre iglesia y lo que nos dice. Hay una reflexión, como decía usted en los TikToks, del padre Loring, que se me hace maravillosa y casi siempre le digo, la iglesia no condiciona, solo informa. Te informa y, como decía usted, ¿verdad? Informa lo que va a pasar, lo que va a suceder. No por algo tiene más de 2000 años en esto. Y permítame un escalón más. Tiene la potestad también de corregir, sí, ¿verdad? Y de meterse en muchas cosas que el hombre muy ilustrado y muy autónomo de la actualidad pudiera decir, ¿y a ustedes qué les importa? Pues porque estoy buscando tu salvación y tengo la obligación de llevarte la salvación. El Señor nos mandó, vayan a todas partes, ¿verdad? A todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y enséñenles todo lo que yo les enseñé. Nunca dijo el Señor, ahí recórtenle, sean prudentes porque van a venir tiempos. Sí, no, todo lo que yo les enseñé. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando la iglesia tiene una enseñanza sobre algo, miren cómo a final de cuentas es embajadora de Dios. Ahí está un gran tema en la carta a los Corintios. San Pablo dice, somos embajadores de Cristo. Y la potestad con la que podemos incluso decir esto debe ser o esto no debe ser, cuando la iglesia a través del Papa y a través de los obispos y de todos los cristianos dice eso está mal, y levanta su voz valiente, profética, no es porque nos creemos los mejores, no, el que está detrás de nosotros es el mejor, es nuestro Señor y Él es el que nos mandó. Hay expresiones en la cultura actual, ¿y ustedes quién se creen? No creamos nosotros, nadie, pero yo tengo esa obligación, ¿verdad? Entonces, oye, aquí la intimidad de nuestro matrimonio, ¿ustedes por qué se meten a decir que no, Señor? Resulta ser que la iglesia abarca todo, ¿verdad? Y tiene la obligación de fecundar la cultura para hacer una civilización del amor, como gustaba decir San Juan Pablo II.
Entonces, aquí no nos quedan ese tipo de componendas en las que el hombre de hoy dice, mi libertad comienza donde termina la tuya, tu libertad termina donde comienza la mía, y cada quien como en una isla. Por ese camino nos destruimos. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. Exactamente. Que no nos demos a los demás. Así es. Y sin embargo, yo pienso, el infierno lo podemos estar viviendo aquí si nos dejamos seguir el pecado que nos vaya arraigando cada vez más, y eso es lo que quiere él. No existe el infierno, no existe el purgatorio, todo te lo van a perdonar. Pero ¿de qué manera? De esta manera, con este tiempo jubilar, nosotros podemos liberarnos de ese infierno que vivimos ahorita, que no nos llena de paz, que no nos llena de tranquilidad, porque al fin de cuentas Dios a eso nos trajo, con su gracia, llenarnos para vivir desde ahorita en la vida eterna. Ahí está la alegría del Evangelio. Otra vez volvemos a la teología de la alegría del Papa Francisco. Y miren, creo yo que aquí el método de Aristóteles, que es un método que fecundó toda la Edad Media, aquello de equilibrar y hallar una justa proporción entre dos extremos, ¿verdad? Tiene que ayudarnos también. ¿Dónde debemos ubicar el equilibrio de lo que podemos llamar misericordia, una teología de la alegría, de la esperanza? A medio camino de una fe timorata, en la que le tengo miedo a Dios y a su castigo, y por ese camino muchos dicen, no, yo mejor ni creo en eso, para puras amenazas y para hacerme sentir culpable y traerme siempre la amenaza del infierno. No, señor, esa no es la fe correcta. Y a medio camino del otro extremo, decir, todo se puede, Dios es tan bueno que nos dio la libertad, ¿verdad? Y Él mismo nos deja ser, ¿verdad? En los años 50 del siglo XX vino la teología de la muerte de Dios. Dios bajó, se encarnó y se dejó matar por nosotros para dejarnos en paz, ¿verdad? Ah, qué bonito, qué bonita situación. Miren qué manera de ver la encarnación. Ahora que estamos todavía en tiempo de Navidad, la encarnación es el Dios con nosotros, su compañía, ¿verdad? Qué bonito eso de estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué importante es hacerlo efectivo en la vida diaria. No creemos en un Dios en el más allá, está en el más acá. Está todos los días con nosotros. La gran aportación de Israel es una teología de la historia. Dios se metió en la historia del pueblo y después se vino y se hizo pueblo con la encarnación. Entonces, ese innombrable, ese Yahvé que nadie podía decir su nombre y había que inclinarse al estar orando, se metió en nuestra historia, se hizo humanidad a través del seno de la Virgen Santísima y luego nos dio la prerrogativa, el inmenso lujo de llamarlo Padre y de tenerlo como Padre. Y cuando aquí sería toda una teología del Padre Nuestro. ¿A cuánta cosa decimos al decir el Padre Nuestro? Es toda una visión cristiana de la historia del ser humano y de todo, y de la vida eterna naturalmente. Entonces, el privilegio, el estatuto de ser hijos, hijas de Dios, ¿verdad? Entonces, es más serio de lo que parece el asunto, y eso que dijo usted, el enemigo busca a través de la indiferencia, a través del miedo, a través del a través de la indolencia, ¿verdad? Busca que nos desentendamos de estas cosas que son las más importantes, ¿verdad? Si ustedes se fijan, cuando yo empiezo siempre la misa, a veces porque el motivo luego que no se le olvide pedir por esto, por lo otro, pero siempre le estoy diciendo a la gente, vamos a encomendarnos y a pedir esta misa por nuestra salvación. Debería ser tu principal labor, tu principal interés en esta vida, ¿verdad? Como es aquel hermoso poema de Lope de Vega cuando medita sobre la vida eterna y todo, y tú me llamas a ser santo, ¿verdad? Y dice, pues loco he de ser, pues no soy santo. He de estar loco para no estar buscando mi santidad. Si esta vida se va a acabar en cualquier momento y nadie la tiene segura, ocúpate de qué va a pasar contigo después. No digas como mi amigo, ahí después veré.
¿verdad? Es una grandísima imprudencia, ¿verdad? Señor obispo, ya para concluir, con todo esto que hemos platicado, que hemos comentado, ¿a qué oportunidades o a qué nos invitan estas oportunidades a nosotros como cristianos en este año jubilar? Mire, yo quisiera verlo desde la esperanza, naturalmente, como la gran oportunidad de recomenzar primero. ¿En qué sentido? Mirar la vida humana y sobre todo la vida cristiana, Mariana, desde una nueva óptica que siempre tiende a ser más profunda, ¿verdad? Dejarse de posturas cómodas, de yo tengo mi libertad, nadie se meta con ella, es intocable y yo asumo las consecuencias de mis acciones, que no es cierto porque nadie las quiere asumir. Ahí tienen un hijo y se lo botan a los abuelos, ¿verdad? Pero sí, muy bueno para asumir la libertad, pero no las consecuencias, ¿verdad? Y así es todo, ¿verdad? En el ser humano, desde Adán, la mujer que tú me diste, me dio a probar el fruto, ¿verdad? Entonces, la culpa la tiene Dios ahora. Tú andabas triste, te creé una compañía, ahora dices que yo soy el causante de lo que hiciste, ¿verdad? Entonces, pasar de una mera idea flaca de libertad a una idea profunda de la vida humana. Somos hijos e hijas de Dios. Podemos hacer todo lo que querramos, pero no todo conviene, como bien lo dijo San Pablo, ¿verdad? Miren qué excelente propósito aquel que San Pablo le da a los cristianos, que es una de las actitudes más modernas que hay, plenamente modernas, que nos dio entrada a todo, ¿verdad? Dice San Pablo, examínenlo todo y quédense con lo bueno, ¿verdad? Entonces no le tenemos miedo al tiempo presente ni a lo que hay, ¿verdad? Nomás examínalo desde la ley moral cristiana y quédate con lo bueno. Miren cómo a través ahorita de estos medios estamos llegando a tantas personas. No vamos a rasgarnos las vestiduras y decir que todo es malo, no señor. No podemos satanizar todo, pero hay que quedarnos con lo bueno, ¿verdad? También hay que ver siempre el maligno mete su cola y aquello que puede ser gran providencia puede ser causa de una grave tentación y de una grave caída. Los medios para cuánta cosa son malos, para empezar, para perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eso sería para mí, Mariana, una gran actitud. Oye, estoy conforme yo con el tamaño de mi vida creyente hasta la actualidad. No tendría que buscar profundizar y ser alguien más comprometido, más comprometida. ¿Será que la iglesia e ir a la iglesia es solamente asunto de mujeres y asunto de viejitas? ¿Por qué ha habido grandes santos, ellos y ellas, jóvenes y viejos? ¿Verdad? ¿Por qué es tan importante la cuestión de la religión? ¿Verdad? ¿Por qué el cristianismo católico me da una visión total de la vida, una visión completa? No deja una arista sin fecundar. El matrimonio, el trabajo, los hobbies, el tiempo libre, el ser humano, hombre y mujer, todo está allí, ¿verdad? El ocio, ¿verdad? Entonces, conocer más nuestra religión, comprarse una buena edición del Catecismo de la Iglesia Católica y saberlo usar. Al final trae un glosario, ahí lo que tú quieras, búscalo allí, ¿verdad? Pecado, indulgencia, lo que tú quieras, ve y búscalo en el glosario y te va a decir en qué número se trata y ahí vas a ver una síntesis nomás de lo que la iglesia enseña en sus 4000 años de existencia, porque la iglesia viene desde el pueblo de Israel. Entonces hay una gran tradición moral aquí que no te la puedes despachar así nomás con un par de ideas, como decir estos quieren controlar la mente de los demás. No, hombre, ¿qué más quisiéramos que nos dispensara el Señor de esas obligaciones y que nos dijera, ya ni digan nada, sacúdanse el polvo de las sandalias y váyanse? Ah, Señor. Pero ser profeta implica el ingrato asunto de tener que decir la verdad de parte de Dios, ¿verdad? En bien de la salvación de la persona. No nos queremos aquí meter con los demás, no vamos a andar con una pistola detrás de los demás para controlarles sus acciones, ¿verdad? No ando de metiche ni de mitotero en tu vida, ¿verdad? Lo hago porque tengo esa obligación. Y claro, Mariana, cuando llegue el momento en que la persona dice así, déjame a ti, ¿qué te importa? Ah, bueno, nomás sábete que eso no debe ser,
que te está haciendo mal, y cuando tú quieras devolverte de ese camino, aquí estoy para servirte, pero voy a pedir por ti, ¿verdad? Entonces, para también liberar ese otro obstáculo que el maligno puede ponernos, de que nos haga creernos jueces de la vida de los demás y policías que andan ahí. No, tampoco somos eso, ¿verdad? Pero no nos podemos callar esto, ¿verdad? Entonces, ese sería un gran propósito para este año 2025, ¿verdad? Crecer en nuestra vida de fe, examinarlo todo, quedarnos con lo bueno, darle la gran oportunidad a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y a la iglesia también, que es su institución. Él la fundó, empresa divina en manos humanas, un tesoro que llevamos en estas vasijas de barro que somos nosotros, pero con todo la gracia llega, ¿verdad? A través de estas manos frágiles, de este barro roto, la gracia le llega a los demás, ¿verdad? Nomás dejarnos abrir nuestro corazón a Él, a que Él actúe en nuestra vida y nos llene de su gracia. Así es. ¿Tenemos comentarios? Sí, muchos. Sí, yo por eso agarré mi celular. Buenos días, excelente programa. Tengo una pregunta para el obispo. ¿Las indulgencias se ganan cuando tiene uno la conciencia de que lo que está haciendo es para ganarlas, o cuando uno hace las cosas sin saber que las puede ganar? Tiene uno que hacer las cosas como lo que comentaba el señor obispo, el rosario, la comunión, la reconciliación, etcétera, para ganarlas con plena conciencia, o sea, haciéndolas sabiendo que es para eso. ¿Puede uno ganar sin saber que lo que está haciendo es para eso? Qué buena pregunta. Lo dije al inicio y lo recalco. Tienes que proponerte, No es, pues mira, curiosamente te andaba en la catedral y recibí un rosario, o sea que hagan indulgencia. No, es peregrinar. Aunque me duele una rodilla, yo no puedo ni caminar, pues váyanse en su carrito, pero voy en actitud religiosa de peregrinación. Y desde que inicio digo, Señor, quiero aplicar esta indulgencia por mi ser querido, fallecido, ¿verdad? Digo su nombre, o por mí, o por mi hijo, por quien ustedes guste, y ya comienza. Hasta que voy y termino y cumplo, hasta ahí se gana la indulgencia. Otra vez lo mismo, la nuestra es una religión de personas, no es una energía que nomás haces cosas y todo. No, Señor, mira, vengo aquí por esto y aquello. Muy bien, ¿verdad? Aquí Alma Ceáñez, una doctora de la ciudad de Chihuahua, nos pregunta: cuando el sacerdote no te impone ninguna penitencia o no te dice nada, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer una penitencia adecuada? Buena pregunta, doctora. Echarle coco, echarle cabeza. ¿Qué me condujo a estos pecados de los que me acuso? ¿Cuáles serían las consecuencias, o sea, las penas de esos pecados? ¿Cómo puedo combatir yo misma esa tendencia que me dejó el pecado, ¿verdad? Porque acuérdense, el sacramento de la penitencia, o que debe llamarse reconciliación, su gracia nos da dos cosas muy importantes. Nos perdona las culpas ante Dios, pero te da la fuerza de la gracia para combatir el pecado, ¿verdad? Para combatir la tendencia que el pecado originó en ti. Entonces, ahí están esas tres que el Señor nos dijo: limosna, oración y ayuno, comprendidas en un sentido profundo y ya muy específico. Si yo tengo un pecado muy específico, me peleé con mi hermana, dije una grosería, maltraté a alguien, pues a ir a pedir perdón a esa persona en específico, de muchas maneras. A veces no se puede verbalizar eso con alguien, pero estrenar con ella una nueva actitud, regalarle algo, hacerle una llamadita, ¿verdad? Poner tu mejor cara, pues ya comenzamos a reconciliarnos. Muy bien, muchas gracias. Aquí Leti Díaz de León también nos pregunta, nos dice: buenos días, ¿las indulgencias se pueden ganar para un difunto, para mí o para una persona que esté viva también? Correcto. Sí, señor. Yo ahí tengo una preguntita como para complementar, yo creo, lo que ella dice. Por ejemplo, si yo soy una madre y tengo un hijo y yo quiero ganar una indulgencia por él, aunque él no tenga
sentido de arrepentimiento, que no quiera acercarse, ¿esa indulgencia también le cuenta? Sí, aquí hay que, y mire, también me da esto, hay personas, me da pie para esto, hay personas que dicen, oiga padre, pues es que yo vivo en una situación de pecado objetivo, como se dice, yo tengo tal problema en mi matrimonio, soy divorciado, vuelto a casar, lo que sea. El Papa ha dicho a todo el mundo, ¿verdad? O sea, tú apégate a la misericordia de Dios y a que de lo que trata es de que te acerques y no te excluyas y no te sientas aquí alejado, ¿verdad? Entonces, todo el mundo haga esto, ¿verdad? Y en este profundo sentido de saber que estás arreglándote para tu vida futura, que es la verdadera vida, tu vida, así como decimos, inviértele al futuro, pues aquí inviértele al futuro con mayúscula, ¿verdad? Que es tu vida eterna y la de tus seres queridos. ¿A poco no quisiera estar en una isla paradisiaca, no nomás tú, sino todos los que quieres, ¿verdad? Claro. Pues aquí así va a ser, ¿verdad? Y mucho mejor que eso, ¿no? Llévate a todos los que quieres, exacto. Eso está muy bien porque yo conozco muchas madres que sus hijos viven en un pecado y ellas sufren la dolencia de que sus hijos están lejos y que realmente no tienen este propósito de enmienda, ¿verdad? Ya sea porque, claro que Dios obra, ¿verdad? En todas las situaciones, pero hay veces que la situación, como dice usted, es tan envolvente que se vuelve complicado y es una gran oportunidad para aquellas familias que tienen estos pecados arraigados y que se pueda pedir por así ellas, es, ¿verdad? Así es. Incluso desde ahí puedan hacer una conversión. Pues tenemos muchos saludos. Muchos saludos. Saludos a todos. Ahí les mandamos el link para que lo vean y compartan el programa para que todos tengan este conocimiento tan importante que es este año de gracia que Dios nos regala, para que nos abre las puertas del cielo a todos. Podemos llevarnos a todos como cuando el Señor abrió las puertas del arca de Noé. Vénganse todos. Sí, sálvense. A salvar a todos los que podamos. Señor Obispo, muchas gracias. Con mucho gusto. Tenemos muchos temas. Sí. Que esto tiene mucho tema y para seguir invitando, próximamente vamos a continuar con el programa del Señor Obispo para que nos siga instruyendo, que de verdad nos deja con mucha alegría, nos contagia esto de querer seguir caminando hacia el Señor. Gracias por su con mucho gusto. Gracias por su sí, gracias por aceptar ese llamado de Dios. Y pues bueno, Mariana. Sí, pues le agradecemos que se dé la oportunidad para guiar a su rebaño, porque todas estas pláticas nos ayudan a nosotros a entender, a compartir y sobre todo pues a saber, ¿verdad?, lo que Dios quiere para nosotros y lo hace a través de usted. Cuente con nuestras oraciones. Muchas Vamos gracias. A darle un aplauso, bravo. Gracias. Y le agradecemos muchísimo su tiempo. Agradecemos también a todas las personas que nos escucharon en todos los lugares, en Parral, en el estado de Chihuahua, en la Sierra, en Guanaceví. Y queremos decirles que Radio Familia pues está comprometido con esto, ¿verdad? Estamos comprometidos con el Señor y pues a llevar, ¿verdad?, un poco de lo que se espera para lograr el fin, que es la compartan el programa. Compartan el programa. Lo vamos a subir también a YouTube. Sí, ándele. Eso es muy importante. Hay que verlo por pausas y regresar y volver a porque hay cosas que se comparten, ¿verdad? Sí, cómo no. Personas hay que compartir lo bueno. Sí. Escudriñarlo así de manera de que eso. Cada una de las palabras que nos dijo para llenarnos y para lograr a lo que Dios nos creó, llegar a esa salvación de nuestra alma y llegar a la vida eterna, donde todos vamos a ser felices, donde vamos a gozar con el amor de los amores. Decía como último cuando dijo, un año que termina, que nos da, mejor hay que verlo, un año que nos falta menos para estar ante la presencia de Dios. Nos vamos acercando. Ahí está una visión esperanzadora de la vida humana, ¿verdad? En vez de ir sintiendo que nos vamos acercando al sepulcro, pues sí, al sepulcro vacío, ¿verdad? A ese nos vamos a acercar, ¿verdad? A la alegría definitiva. Creer en serio en la vida eterna, ¿verdad? Yo siempre cito lo contradictorio de una de las canciones que más anota a la gente como en su playlist de canciones favoritas.
la canción Imagina de John Lennon. Sí. Vean qué contradictoria es, porque dice, imagina que no hay cielo y que no hay nada arriba de nosotros. Y luego empieza a decir que todos vivamos en paz, que aquí no haya guerra. Pues ese es el cielo, querido hijo, ¿verdad? Justamente lo que tú no quieres que haya, o lo que dices, no pienses en eso, mejor piensa aquí en la tierra. El Papa Benedicto lo dijo de una manera genial, el cielo comienza en la tierra. Entonces aquí tenemos que hacer condiciones de vida mejor para todos, si quieres ganarte la vida eterna. Entonces, miren cómo estamos súper hechos a la vida eterna. Vean con qué facilidad recibimos las vacaciones, los días libres, los días bonitos, las comidas, las fiestas. Eso es pura vida eterna. Y querer llevárnoslas en eso, como nos engañan en la actualidad, es imposible. Esta vida es valle de lágrimas. Esta vida es vida de lucha, dijo San Pablo. El cielo vendrá después. Tiene esos remansos. Ahí está el Shabbat de los hebreos, ¿verdad? Tiene ese descanso el sábado, el domingo, ¿verdad? Pero no todo es aquí gozarla, ¿verdad? Hay que trabajar por nuestra salvación, que es asunto del mayor empeño que debe una persona presentar ante la vida, ¿verdad? Señor, ¿algún mensaje que le quiera decir a pues todas las personas por motivo de este año jubilar? Sí, aprovechenlo primero. En segundo lugar, anímense con santa esperanza, porque santa viene del Espíritu Santo. No le tengan miedo a nada. El temor es una de las armas y de los frutos negros del maligno, ¿verdad? La nuestra es alegría cristiana profunda. Dios nos ha salvado. Vivan este año y toda su vida en esa plenitud que da la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ayuda, de que el Espíritu puja desde dentro para que nos salvemos con gemidos inenarrables, dice San Pablo. Déjenlo obrar en ustedes, acérquense más a Dios, recen unos por los otros, recen por mí, yo rezo por todos ustedes, y aprovechemos la gracia que el Señor pone a nuestra mano para salvarnos todos, ¿verdad? Así como hay pecado social, hay salvación social, ¿verdad? Esa es la mejor. Sí, su bendición, Señor, ya para... Con mucho gusto, especialmente pues que el Señor cuide cada uno de los días de sus vidas en este 2025, que el Señor a todos les muestre su rostro, que se haga cercano a la persona de cada uno y a sus familias, que aleje de ustedes el mal y que les dé su bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo espiritual a cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias por sintonizar Radio Familia. Gracias a los que nos vieron por Facebook. Les agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares a llevar la esperanza de Dios vivo a cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente programación. El jueves, Mariana. Mañana a las 8. Mañana está Mariana en su programa. Gracias. Hasta luego.